Irma Aguirre Martínez, conocida profesionalmente como Irma Dorantes, nacida el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, México, es uno de los íconos de la época de oro del cine y la música mexicana. Con una carrera que abarca más de 6 décadas, ha dejado una impresión duradera en el público como actriz, cantante y artista ecuestre. Desde sus inicios como actriz de reparto en películas de la década de 1940 hasta sus papeles destacados en Sol en Llamas, 1962, y telenovelas como Cuando me enamoro, 2010, Irma Dorantes se ha convertido en un símbolo de perseverancia, talento y encanto irresistible. Sin embargo, detrás de los focos, su vida es una historia de triunfos mixtos y penas profundas, pruebas duras y momentos desgarradores. Como esposa del legendario Pedro Infante y madre de Irma Infante, vivió una vida emotiva donde la alegría y el dolor siempre fueron de la mano. La mayor tristeza en la vida de Irma Dorantes, como compartió en su autobiografía de 1989, Pedro Infante, el ídolo inmortal, fue la pérdida de su amado esposo Pedro Infante en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. Pedro, una de las mayores estrellas de la época de oro del cine mexicano, no solo fue el compañero de vida de Irma, sino también su inspiración, colega y alma. Se conocieron en el set de También de Dolor, se canta en 1950, y su amor floreció rápidamente, conduciendo a su matrimonio en 1953. Sin embargo, solo 4 años después, Pedro murió a la edad de 39 años, dejando a Irma, entonces de 22 años, y a su hija de 3 años, Irma Infante. Ella describió el día en que recibió la mala noticia como el momento en que mi corazón dejó de latir. En una entrevista de 2016 con El Sol de Puebla, dijo que se desplomó en su casa en la Ciudad de México, incapaz de creer que el hombre que amaba tan profundamente se había ido para siempre. El dolor no solo provenía de la pérdida personal, sino también del hecho de que ella y su hija quedaron en circunstancias difíciles, sin herencia y enfrentando disputas legales sobre el legado de Pedro. Esta tristeza se profundizó aún más cuando Irma enfrentó críticas y rumores tras la muerte de Pedro. Algunos han sugerido que ella explotó la fama de Pedro para avanzar en su carrera, mientras que otros han cuestionado la legitimidad de su matrimonio, dada la relación legal continua de Pedro con su primera esposa, María Luisa León. En una entrevista de 2022 con Infobae, Irma negó rotundamente estas acusaciones, afirmando que su amor por Pedro era puro y desinteresado. Sin embargo, esos chismes dejaron una herida en su corazón, haciéndola sentir incomprendida y aislada por la sociedad. Ella una vez compartió que había noches en las que se sentaba sola en su pequeña habitación, abrazando fuertemente la foto de su boda, llorando porque se sentía impotente al no poder proteger el honor de Pedro y el suyo propio. Esta tristeza no era solo la pérdida de un marido, sino también la pérdida de una parte de sí misma, una vida que había soñado que duraría para siempre. La carrera de Irma Dorantes ha sido un largo viaje desde comienzos humildes hasta alturas gloriosas, pero no sin sus fracasos y desafíos. Nacida en una familia de clase media en Mérida, Yucatán, Irma creció con una pasión por el arte desde muy joven. Sus padres, aunque no están en la industria del entretenimiento, siempre apoyaron los sueños de su hija. A los 4 años, Irma empezó a participar en concursos de canto amateur, entre los que destaca el Calcetín de Oro, donde ganaba 5 pesos y 3 pares de calcetines cada vez que ganaba. Según un artículo de 2022 del American Post, esta cantidad de dinero, aunque pequeña, es una fuente importante de ingresos para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. A los 13 años, Irma se mudó con su madre a la Ciudad de México,
donde se unió al sindicato de extras y comenzó a trabajar como extra, ganando hasta 12 pesos al día. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida como actriz de reparto en Los Tres Huastecos, 1948, la película que marcó su fatídico encuentro con Pedro Infante. Durante la década de 1950, la carrera de Irma comenzó a despegar. Después de Los Tres Huastecos, apareció en películas como No desearás la mujer de tu hijo, 1950, y también De dolor se canta, 1950, donde no solo interpretó papeles secundarios, sino que también demostró su habilidad para el canto. Su papel de Imelda en Sol en Llamas, 1962, le valió una nominación al premio Diosa de Plata como mejor actriz de reparto, un hito en su carrera. Además de actuar, Irma también es una talentosa cantante, con grabaciones como Cuando no sé de ti, Pequeña, Ansiedad, Recuerdos de Ipacaray y La Flor de la Canela, logrando certificaciones de oro y platino. Según Wikipedia, estas canciones no solo afirmaron su voz de oro, sino que también la ayudaron a construir una base de seguidores leales. También fue famosa por sus espectáculos ecuestres, especialmente un espectáculo de 1964 en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, donde ella y sus dos caballos, Gatillo de Oro y Justiciero, hipnotizaron al público. Tras la muerte de Pedro Infante, Irma se vio obligada a volver a trabajar para mantener a su hija. Sin embargo, tuvo que hacer frente a muchas dificultades. Según el American Post, ella e Irma Infante quedaron sin hogar y sin dinero después de la muerte de Pedro, ya que ella no recibió ninguna herencia de él. Esto la obligó a trabajar sin parar, desde actuar y cantar hasta participar en espectáculos ecuestres. En la década de 1970 se dedicó al teatro, actuando en obras en la Ciudad de México y otras ciudades. En la década del 2000 encontró un nuevo éxito en las telenovelas, con papeles secundarios en Cuando me enamoro, 2010, y Amor Eterno, 2010, donde interpretó a doña Catalina Buda, de Soberón. Su carrera duró hasta 2014, cuando se retiró oficialmente después de su papel en La hija de Moctezuma. A pesar de sus éxitos, Irma también enfrentó reveses. Uno de sus mayores fracasos fue cuando decidió abandonar temporalmente el cine tras casarse con Pedro en 1953, a petición de él. En una entrevista de 2022 con De Primera Mano, dijo que Pedro quería que se centrara en su familia y renunció a muchas oportunidades cinematográficas para complacerlo. Esta decisión, aunque nacida del amor, hizo que se perdiera el auge de su carrera. Otro fracaso fue cuando intentó producir un espectáculo de caballos a finales de la década de 1960. Pero el proyecto fracasó debido a la falta de financiación y la competencia de nuevas formas de entretenimiento. Una vez compartió que lloraba todas las noches cuando veía a sus dos amados caballos, Gatillo de Oro y Justiciero, siendo vendidos para pagar deudas. Los esfuerzos de Irma a menudo vienen acompañados de momentos emotivos. En una ocasión, rompió a llorar al recordar sus inicios como extra, cuando tuvo que permanecer de pie durante horas bajo el duro sol de Yucatán para filmar una escena que duraba apenas unos segundos. Otro momento fue cuando recibió la nominación a la Diosa de Plata en 1963. De pie ante el público, no pudo contener las lágrimas al pensar en su largo camino, desde una niña pobre en Mérida a una estrella reconocida. Sin embargo, el momento más conmovedor para ella fue cuando su hija Irma Infante, que entonces tenía 10 años, le regaló un cuadro de la familia de tres, ella, Pedro e Irma, después de un espectáculo de caballos en 1965. Lloró porque se dio cuenta de que, aunque Pedro ya no estaba, el amor de su hija era su mayor motivación para continuar. Irma Dorantes siempre se propone grandes metas para afirmarse
y dejar un legado en la industria del entretenimiento. Una de sus aspiraciones es convertirse en una artista versátil, capaz de brillar en la actuación, el canto y el espectáculo ecuestre. El papel de Imelda en Sol, en Llamas y Discos de Oro como La Flor de la Canela fueron testimonio de su versatilidad, mientras que los espectáculos ecuestres en el Teatro Million Dollar le dieron fama internacional. Ella ha dicho que quiere ser recordada como una artista sin miedo a los retos, y su participación en más de 30 películas, decenas de telenovelas y proyectos musicales es fruto de esa ambición. Otro objetivo es inspirar a las generaciones más jóvenes, especialmente a aquellas que provienen de entornos desfavorecidos. Como hija de una familia pobre, Irma entiende el valor de la perseverancia y siempre anima a los jóvenes artistas a no renunciar a sus sueños. Participa regularmente en eventos benéficos, apoyando organizaciones educativas y de derechos de las mujeres, como una forma de retribuir a la comunidad. En 2009, fue homenajeada en una ceremonia de premios de la Universidad del Cine AMCI en la Ciudad de México por sus contribuciones a la cultura mexicana, un momento que describió como su mayor orgullo. También trabaja para preservar el legado de la época dorada del cine mexicano, compartiendo frecuentemente su historia y la de Pedro Infante en entrevistas y libros. Negarse a participar en proyectos que comercialicen la imagen de Pedro, como afirmó en Infobae en 2022, es una forma de proteger su legado de la explotación. Además, Irma siempre quiere construir una imagen fuerte, superando los prejuicios sobre las mujeres en la industria del entretenimiento. En la década de 1950, la consideraban demasiado joven o demasiado dependiente de Pedro, pero demostró lo contrario al continuar su carrera después de su muerte. También participó en proyectos de concientización sobre la salud, especialmente tras vencer un cáncer de colon en 2012. Según Infobae, rechazó la quimioterapia y optó por tratamientos alternativos, una decisión audaz pero exitosa que la ayudó a vivir una vida saludable hasta los 90 años. El amor y el matrimonio de Irma Dorantes fueron capítulos emotivos en su vida, con momentos románticos mezclados con profunda tristeza. Su mayor amor fue con Pedro Infante, a quien conoció en el set de También de Dolor, se canta en 1950. Según el American Post, su relación comenzó cuando Irma, entonces de 15 años, hizo reír a Pedro por su torpeza mientras filmaban una escena en Los Tres Huastecos. Rápidamente se hicieron amigos, y esa amistad gradualmente floreció en amor. Se casaron en 1953 en Mérida, en una ceremonia sencilla pero emotiva. Irma dijo una vez que Pedro la llamaba mi pequeña, y ella a él mi ídolo, apodos que demostraban su profundo vínculo. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de desafíos. Pedro, una gran estrella, a menudo está fuera de casa debido a agendas de filmación y giras. Irma, aunque joven, debe aprender a ser la esposa de una celebridad, lidiando con los rumores de las aventuras extramatrimoniales de Pedro. En su autobiografía, admitió que hubo momentos en que sintió celos, pero siempre creyó en el amor de Pedro. La mayor tristeza de su matrimonio llegó el 15 de abril de 1957, cuando Pedro murió en un accidente aéreo en Mérida, el mismo lugar donde se habían casado. Ella describió el momento como una pesadilla de la que nunca despertó. Después de la muerte de Pedro, Irma no se volvió a casar y eligió vivir con sus recuerdos. En una entrevista de 2018, dijo que se enamoró una vez y eso fue suficiente para toda la vida. Su tristeza amorosa también vino a raíz de las disputas legales tras la muerte de Pedro. Según Infobae, ella no recibió ninguna herencia de Pedro, debido a cuestiones legales relacionadas con su matrimonio anterior con María Luisa León. Esto la dejó en una situación difícil, teniendo que criar a su hija sola mientras se enfrentaba críticas de su familia y del público.
Aún así, recalcó que no se arrepiente de su amor por Pedro y se siente orgullosa de mantenerse fiel a su corazón. El patrimonio neto de Irma Dorantes, aunque no se revela públicamente, se estima entre 1 millón y 3 millones de dólares a partir de 2023. La mayor parte de esta riqueza proviene de sus carreras como actriz, cantora y en espectáculos ecuestres. Durante la década de 1950, ganaba entre 50 y 100 pesos diarios actuando en películas, una suma considerable en aquella época. Discos de oro y platino como Cuando no sé de ti y La flor de la canela también generaron ingresos constantes, mientras que los espectáculos ecuestres en Estados Unidos y México generaron miles de dólares cada temporada. Tras la muerte de Pedro, tuvo que vender algunas de sus posesiones para llegar a fin de mes, pero reconstruyó su fortuna a través de papeles en telenovelas y proyectos teatrales. Irma es propietaria de una casa en la colonia Roma de la Ciudad de México que compró en la década de 1960 después de lograr estabilidad financiera. La casa, descrita como una villa de estilo colonial con un pequeño jardín, es donde vivió con su hija Irma Infante en la década de 1970. También era dueña de un pequeño rancho en Yucatán, donde tenía caballos y lo visitaba a menudo para relajarse. La finca, llamada El Refugio, es donde guarda recuerdos de su carrera, como premios musicales y fotos con Pedro. En cuanto al transporte, Irma posee un Volkswagen Beetle clásico de los años 70, regalo de un fan, y un todoterreno más moderno para moverse por la ciudad. A pesar de su riqueza, vivía con sencillez, a menudo vestía vestidos viejos y donaba parte de su fortuna a la caridad, especialmente apoyando a los niños pobres de Yucatán. En cuanto a los cónyuges, Irma solo tuvo un marido, Pedro Infante, y no volvió a casarse después de su muerte. Ella dijo una vez que Pedro era su único amor y eligió permanecer soltera para honrar su memoria. A pesar de los rumores de otras relaciones en la década de 1960, ella siempre los negó, insistiendo en que su corazón pertenecía a Pedro y a su hija Irma Infante. Irma Infante, hija de Irma Dorantes y Pedro Infante, compartió muchas reflexiones sobre los dolores que atravesó su madre. Nacida en 1954, Irma Infante también es actriz y cantante, pero considera su carrera